Estamos en uno de los barrios más castigados de Barcelona por la crisis. Es el barrio de Nou Barris. Yo no sé si vosotros alguna vez habéis estado en el paro. Pues yo formalmente creo que no. Empecé con 22 añitos a trabajar cuando acabé la carrera y luego a los 27 ya entré en el Parlamento, estuve 5 años y luego pues hasta ahora. O sea que no. No. Yo sí, yo estuve en el paro unos meses, pero tuve la suerte de que fueron solo unos meses. Pero llegaste a inscribirte Y a en cobrar, el INEM. y a cobrar mi paro, claro. La propuesta estrella de Ciudadanos para combatir el paro es el contrato único. ¿En qué consiste el contrato único? Pues lo primero, el primer problema de España no solo es el gran número de parados, tenemos un 22% de paro, sino sobre todo es, en este caso, la dualidad, es decir, la precariedad laboral. Rajoy estos días saca pecho del problema del paro, que ha acabado con el paro, pero la realidad es que tenemos a un 30% de gente trabajando y pobre. Y por tanto los nuevos pobres son los trabajadores pobres. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya una barrera entre contrato temporal y contrato basura, vaya, y contrato fijo, sino que todo el mundo cuando sale tenga un contrato de igualdad de oportunidad. Es decir, cuando te contrata una empresa, desde el primer día tienes un contrato indefinido y a partir de ahí obligamos a las empresas, en definitiva, a no echar a la gente ni a utilizar los contratos Kleenex, los contratos basura. Hoy en día, la media en España, por ejemplo, de despido, del coste del despido, con el modelo actual, que es un fracaso, estamos en 13 días por despido. En cambio, con un contrato indefinido progresivo, iríamos a más derechos, porque sería más alta la media del actual 13 días, que es bajísima en Europa, y por otro lado aseguramos que la gente tiene una carrera profesional dentro de la empresa. Así que el modelo danés, el modelo de flexiseguridad que le llaman, o algunos como Renzi, que está intentando ponerlo en marcha en Italia, creo que sería un buen modelo para España, sobre todo porque el actual es un fracaso. ¿Conoces esa medida de Ciudadanos? Sí, y estoy de acuerdo con el diagnóstico. Creo que el problema fundamental en España es la temporalidad y la precarización. Lo que yo no estoy de acuerdo es con esa solución, y sí me gusta el modelo de Dinamarca. Pero lo que dicen los profesionales del derecho laboral, o sea, lo que dicen los abogados laboralistas es mucho cuidado, porque si fuéramos un país con unos niveles de salario mínimo real equivalentes a Dinamarca, si fuéramos un país en el que hay un gasto público que permite que el nivel de consumo de los trabajadores sea adecuado, se podrían estudiar medidas como esa. Pero en una situación en la que en España en los últimos 4 o 5 años ha pasado como del 40 al 20% el número de trabajadores que están protegidos por un convenio colectivo, disminuir todavía más la capacidad de los trabajadores para negociar unas condiciones mejores, y yo creo que eso es lo que ocurriría con el contrato único, que en la práctica, no tiene nada que creo, ver. Una cosa es la negociación colectiva y otro el modelo de contrato, no tiene nada que ver. La negociación colectiva es lo que permite generar una situación en la que trabajadores da igual, pueden estar protegidos. Pablo, es otro debate que estoy de acuerdo además. Uno de los problemas de la reforma laboral del PP es que ha restado capacidad de negociación de los convenios colectivos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no tiene nada que ver con un modelo de contrato que es: te contrato y a los 6 meses te echo, contrato a otro igual que tú y vuelvo a echar a otro. Es el contrato Kleenex, que le llaman, el contrato basura. Ese es el problema principal del sistema de España. A partir de ahí, garanticemos la negociación colectiva. Pero entonces, ¿por qué todos los abogados laboralistas, de izquierdas o de derechas, dicen que el contrato único igual que los sindicatos y la patronal? A mí que la patronal y los sindicatos se pongan de acuerdo en que hay que mantener el sistema. Hombre, algunos también es verdad, los sindicatos y la patronal, que para mí también son casta en algunas cosas, lo que hacen algunos es proteger sus intereses particulares. La patronal y los sindicatos tienen un sistema en el que sacan beneficio muchas veces incluso de los propios despidos. A mí eso no me parece bien. Yo creo que es curioso que en este debate, la primera vez que se pronuncia la palabra casta, la pronuncia Albert Rivera. No, lo digo porque para mí uno de los problemas que tiene España es que no solo los partidos políticos hay que reformarlos, los agentes sociales, para mí, a mi juicio, sindicato y patronales, también han participado de una forma de entender esto que no ha permitido, por ejemplo, una reforma no en el sentido que ha hecho el PP, sino en sentido contrario, de garantizar estabilidad laboral a los trabajadores. Vosotros, veo que no estáis por lo del contrato único. ¿Cuál es la propuesta de Podemos? Nosotros haríamos una reforma del mercado laboral, derogaríamos la anterior reforma del mercado laboral y combatiríamos la temporalidad. Es decir, trataríamos de restaurar un sistema que proteja más a los trabajadores y sus condiciones. ¿Cómo, Pablo? Bueno, eso con una reforma laboral con mayoría parlamentaria. No, sí, pero ¿qué tipo de contrato? ¿Cómo lo activaríais eso? Lo primero que hay que hacer es acabar con que el 90% de los contratos sean temporales. Y eso contrato único, claro, es la solución. No es verdad. Pablo, antes de que llegara el PP con la reforma laboral, ya teníamos el peor modelo y el PP lo ha agravado, lo he dicho, es verdad, ha sido peor. Pero el modelo anterior, el que puso en marcha, el que hemos tenido 30 años,
los datos, 25% de paro 3 veces en 30 años. Tendremos que hacer algo para cambiar este modelo. Yo quería escuchar la alternativa que tenía Pablo al contrato único. Lo que no podemos hacer es colocar a los trabajadores en una situación que todavía sea peor. Insisto, el tipo de contrato no es lo que define el que se haga más empleo. Creo que lo fundamental es reactivar la economía. Es decir, nosotros decimos, con los salarios un poco más altos, acercando además las rentas de inserción al salario mínimo, tendríamos a gente que podría, por una parte, consumir y por otra parte, negociar unas condiciones salariales mejor, que en última instancia es lo necesario. Frente al principal problema de España, que es el paro y la dualidad, nos lo dicen todas las instituciones mundiales, el problema de España es la dualidad, el 90% de contratos temporales. Nosotros tenemos una propuesta que en algunos países funciona, funcionará en España, pero ¿qué propone Podemos para acabar con el primer problema de España? Muy sencillo, no parecernos a Bangladesh y parecernos más a Dinamarca. Joder, y eso es lo que proponemos nosotros. Bueno, para parecernos a Dinamarca hay que subir los salarios y eso se blinda con eso no se hace por decreto. Bueno, sí, se puede poner un salario mínimo más alto que el que tenemos ahora. ¿Tú crees que con un salario mínimo de 1.200 euros por decreto vas a conseguir que se contrate a más gente? ¿Tú crees eso? Si acercamos las rentas mínimas de inserción al salario mínimo y subimos el salario mínimo, claro que sí, que es lo que hacen los países serios, que compiten por arriba. Los países serios reactivan la economía y ayudan a crear empleo, no lo destruyen. Pero ¿por qué los salarios son más altos en Dinamarca? ¿Por qué en Dinamarca hay mayor protección a los trabajadores? Porque hay riqueza. Y porque hay un 50% del PIB de gasto público. Pero la riqueza primero hay que generarla y luego redistribuirla, no redistribuir la miseria. Entonces, si no tenemos riqueza, pero hay una cosa no hay gasto social. Se puede redistribuir simplemente con una decisión política. Por ejemplo, en Madrid, nosotros propusimos, hay que subir el IBI, porque eso ayuda mucho, y vosotros os abstuvisteis. No, es que habéis subido el IBI en el peor momento de la crisis para todos los ciudadanos. O sea, cualquiera que nos esté viendo, ¿de verdad crees que la subida del IBI es la solución a la reactivación económica de España? Oye, perdona, la gente está pagando por pisos de pobres IBIs de ricos. Eso es así. En España, en Madrid, en todos sitios. A las grandes pisos fortunas. De pobres con IBIs de ricos. Fíjate. En estos barrios, en Hospitalet, donde yo vivo. Lo hablamos el otro día con nuestro concejal allí. O sea, los IBIs que se están pagando en algunos barrios de gente trabajadora y humilde son de ricos. Entonces, ¿la solución de verdad crees que es subir el IBI? Yo creo que no. Que la gente tiene que tener dinero en el bolsillo para consumir. La gente humilde no, pero la gente que está en la ya, parte de la arriba... Moraleja, vale, pero es que tiene muchos barrios Madrid. Pero os abstuvisteis. Porque no estamos de acuerdo que subir el IBI a la gente humilde sea la solución, hombre, pero, por favor. ¿tú crees que nosotros subiríamos el IBI a la gente humilde? Claro, tú estás proponiendo la subida del IBI, y la subida del IBI es un bien sobre los bienes. Y los bienes, hay pisos sobre los que pobres pagando... Sobre los que tengan varios bienes.